Hola, ¿qué tal? Super inversores y bienvenidos a este nuevo vídeo que considero que es bastante potente porque vamos a hablar del, bueno, si no el sistema que más me gusta, bueno, me gustan todos realmente, pero este es muy potente y con una referencia muy importante. Es el value investing, el invertir en valor. No se puede hablar o empezar a hablar del value investing sin mencionar a Warren Buffett. Warren Buffett es si no el mejor inversor de todos los tiempos, sí que seguramente el más reconocido, y a él junto a Benjamin Graham, que fue su mentor, profesor o como lo queramos llamar, son los padres de este sistema de inversión. Esto, como podéis ver, tenemos aquí la diapositiva, tenemos aquí esta serie de marcas que todo el mundo conoce, y el sistema consiste un poco en eso, en invertir en valor y en invertir en aquellas marcas que por lo que sea sus productos han desarrollado o han creado unas características que son superiores a la del resto. Por lo que sea, se han posicionado o han sabido posicionarse por encima de los demás y han creado una seguridad alrededor de su empresa en la que es prácticamente inexpugnable. O sea ya por nombre, porque le gusta a la gente, porque crean un ecosistema alrededor. Esto es muy de Apple, por ejemplo, que crean un ecosistema alrededor, que la gente de Apple se convierte en Apple y todos los productos que acaban comprando son de Apple y todos acaban conectándose unos con los otros, etcétera. La empresa Nike referencia Coca-Cola, vas a un restaurante y tú pides una Coca-Cola, igual el refresco de cola que te traen es de otra marca, pero tú lo que pides es una Coca-Cola. Eso es el McDonald's, todo el mundo conoce McDonald's. Bueno, Google, todos los ordenadores tienen el sistema de buscador Google, etcétera. Bueno, esta es la idea. O Ferrari, a pesar de que puedan salir otros tipos de modelos de vehículo de alta gama, Ferrari siempre tiene esa característica unida del lujo, etcétera, que lo hace estar siempre bien posicionado y ser resistente a cualquier crisis, a cualquier época, esa temporal, etcétera. Pues realmente este es el sistema de invertir en valor. A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué nos dicen que tenemos que hacer? ¿O cómo consiste este sistema de inversión? Pues es muy sencillo, coger esta serie de marcas, esta serie de empresas tan fuertes, tan potentes, y buscarles un momento de debilidad. Un momento de debilidad quiere decir en que hay momentos en el que el mercado no las valora como debería por el motivo que fuese, a pesar de que sus fundamentales, ahora pasaremos a ver un poco por encima lo que tenemos que ver en los aspectos fundamentales, pero nos dice esto: buscar este tipo de empresas que a pesar de que sus fundamentales no hayan cambiado, por lo que sea, el mercado no las está teniendo tan en cuenta y les está dando un precio más bajo. O por ejemplo, a Facebook, que bueno, es muy típico de que le pongan alguna multa por monopolio, por etcétera, pero a pesar de eso, Facebook tiene dinero para pagar esa multa. Su sistema de negocio no ha cambiado, continúa funcionando, continúan generando ingresos, dinero, etcétera. Pues esos son momentos a lo mejor en los que se puede ver castigada la empresa, y esos momentos son los que tenemos que aprovechar nosotros para invertir en este tipo de sistema. Ahora vamos a ir a ver un poquito los fundamentales que tenemos que ver de estas empresas y continuamos con esto, ¿vale? Vamos a pasar a ello. Bien, pues como estábamos diciendo, bueno, lo primero que hay que saber es que las empresas que cotizan en bolsa tienen la obligación de presentar de manera trimestral y una vez anual los resultados a los inversionistas mediante una serie de documentos. Ellos tienen la obligación de presentar esta serie de, bueno, sus resultados y cómo va la empresa y saber en qué se gastan el dinero, etcétera. Nosotros esto lo vamos a mirar muy por encima, sobre todo además para el sistema value,
voy a intentar hacerlo para que alguien simplemente de manera muy visual pueda entender que esta empresa pues sigue funcionando, sigue estando bien. Debemos entender que ya vamos a mirar empresas que son líderes en su sector, empresas que normalmente son muy conocidas, empresas muy potentes, muy grandes y que ya de por sí entendemos que están bien. ¿Vale? La primera hoja de, digamos, que se nos presenta es el income statement o estado de ingresos, hoja de resultados, según lo queramos llamar, ¿vale? Y en esta hoja, ¿qué vamos a ver nosotros? Pues bueno, realmente va a ser muy sencillo. Este apartado que vemos aquí donde pone ingresos totales, si nos damos cuenta, lo hemos puesto de manera anual. Esto lo podemos hacer también trimestral, lo podemos mirar en muchísimas páginas que hay en internet, ya sea Yahoo Finance, Morningstar, etcétera. Hay muchas páginas donde nos presentan estos resultados y si no, en la misma página de la empresa, yendo a Google y poniendo Coca-Cola Investors, ya directamente podrías ir a buscar las hojas de resultados. Pero bueno, lo que queremos ver, esto es de manera anual y como os fijáis, esto donde pone ingresos totales o el conjunto este de ingresos totales, coste de ingresos y beneficio bruto nos habla de los ingresos que está teniendo la empresa gracias a al producto que ellos vendan. Pueden vender pues desde camisetas como hay empresas que venden publicidad. Aquí nos dice el aumento de ventas, en este apartado nos dice el aumento de ventas de la empresa. Nosotros, ¿qué queremos ver en una empresa así tan consolidada? Imaginaros Coca-Cola. Coca-Cola prácticamente no puede expandirse más. Por lo tanto, es difícil que crezca si no es comprando otras empresas, etcétera. A veces suelen hacerlo así. Es difícil que crezca y ya con su producto, que se conoce ya de manera mundial, universal, es difícil llegar a más sitios para incrementar esas ventas, ¿no? Pero bueno, ¿qué querríamos ver? Pues que las ventas, que es esto, que es este apartado de aquí de ingresos totales, pues si no estuviese creciendo, en este caso, que lo suyo es verlo crecer, pero si no estuviese creciendo, pues que estuviesen manteniéndose, o si puede ser creciendo un poquito, pues mejor, ¿vale? En el segundo apartado que nos dice coste de ingresos, es lo que a la empresa le cuesta en marketing, en distribución, etcétera, pues producir este dinero. Y el beneficio bruto es simplemente la resta de esto, de esta cantidad a esta cantidad, nos sale el beneficio bruto. ¿Qué nos dice el beneficio bruto? Pues lo efectiva que es la empresa en referencia al producto que ellos venden. Si tú estás vendiendo un producto y al final te cuesta más producirlo, distribuirlo, etcétera, que lo que el producto te va a dejar, pues realmente no interesa. ¿Qué necesitamos ver? Pues que el beneficio bruto, si aumentan las ventas, si aumenta el coste de ingresos, el beneficio bruto también aumente, que la empresa sea eficiente en este aspecto. Por otro lado, ¿qué veríamos así también rápido por encima? Bueno, también nos puede gustar, bueno, aquí está ya, nos habla de otros diferentes gastos de explotación. Al final es ir desarrollando gastos hasta que te quede, bueno, hasta que te quede el beneficio real que le queda a la empresa, pero bueno, no nos vamos a meter tan a fondo. Si este apartado de aquí es bueno, ya nos gusta. Podríamos mirar también en un momento dado, bueno, el desarrollo, nos gusta ver que la empresa siga invirtiendo en desarrollo, pero no vamos a entrar a valorar esto. Y nos gusta también que el beneficio, los BPA, beneficios por acción, también sean crecientes y no crecientes, pues se estén manteniendo, etcétera, etcétera. Esto es lo que miraríamos un poco así por encima en la hoja, en el estado de ingresos o income statement. Vamos a ver el siguiente apartado, que es el balance general o balance sheet. Bien, pues aquí tenemos el balance general de la empresa, la hoja de balance o balance sheet, según le queramos llamar, y en ellas nos detallan tanto los activos como los pasivos. O sea, los activos, digamos, son cosas pues, que generan un beneficio a la empresa y los pasivos no dejan de ser deuda de la empresa. Tanto los pasivos como los activos
se dividen en corrientes y no corrientes. La diferencia es que los corrientes son aquellos activos, por ejemplo, en los que la empresa los puede hacer efectivo en un periodo de menor de un año. Imaginaros porque la empresa tenga unas inversiones hechas en otra empresa, que puede pasar, y las pueda convertir en dinero en menos de un año. Estos serían unos activos corrientes. Aquellas inversiones, por ejemplo, que la empresa tuviera hecha en otras empresas y que le costara más de un año hacerlas efectivo, poder transformarlas en dinero líquido, serían no corrientes. Con los pasivos pasa exactamente igual. Sería deuda que la empresa debe de pagar en menos de un año, pasivo corriente, y deuda que debe de pagar en más de un año, pasivo no corriente. No profundicemos más en esto. Al final lo que tenemos que ver en esta hoja, para este tipo de sistema de inversión, es ver que los activos sean el total de los activos, que es la suma de los activos corrientes y los no corrientes, es superior al total de los pasivos. Mientras esta cantidad sea más superior a esta, muchísimo mejor, más solvente es la empresa. Al final, en esta hoja, lo que se hace es restar los pasivos sobre los activos y nos da el equity, que es la cantidad o lo que le quedaría a la empresa si en el caso de que cerrara, lo que le quedaría para poder, digamos, repartirla entre sus inversores, accionistas, bueno, etcétera. Simplemente eso, quedaros con ese concepto. Ver que mientras más superior sea este número a este otro, el activo total más superior al pasivo total, mucho mejor. Ahora vamos a ver el flujo de caja. Bien, pues estamos en el flujo de caja o cash flow statement, como queramos llamarlo. Bueno, al final el flujo de caja nos habla de en qué se está gastando el dinero la empresa. Si se lo está gastando, por ejemplo, en la recompra de acciones, en pagar deudas, y si en cambio nos dice también si está adquiriendo más deuda, si se está gastando el dinero pues en actividades de investigación, etcétera, cosas que nos pueden parecer más o menos interesantes. Pero ¿qué queremos ver nosotros en este tipo de inversión? Una inversión, insisto, una inversión value, una inversión en el que normalmente las empresas les es difícil ya crecer de manera exponencial, ¿vale? Lo que queremos ver es que el flujo de caja libre tenga efectivo. Si puede ser creciente de manera, pues en este caso estamos mirando lo anual o trimestral, pues mejor. Si crece, es difícil que crezca de manera exponencial, ya decimos que en este tipo de empresas es difícil que crezca de manera muy exponencial, pero si vemos que se mantiene, que va creciendo, etcétera, esta cantidad de dinero, mientras más dinero quede aquí, más dinero le queda a la empresa después de gastar en todo tipo de, bueno, de los gastos que pueda tener. Entonces esto no es un indicador de lo saneada que está la empresa, de si una empresa con una caja de flujo libre importante es una empresa capaz de superar cualquier crisis, es capaz de superar o tiene más números que otra que tuviese esta cantidad en negativo, de superar una crisis que seguramente llegará porque las crisis van y vienen, esto es cíclico, ya lo sabemos. Entonces, cuando vienen este tipo de crisis, si las que tienen dinero serán las que tengan más número de superar la crisis, de poder continuar con su actividad. Imaginaros una empresa que esta cantidad de dinero es negativa y encima viene una crisis y deja de ingresar, etcétera, pues bueno, se vería tan castigada que es muy posible que quebrara. Este tipo de empresas que generan ese tipo de caja, de flujo libre de caja, pues normalmente las crisis lo pasarán mejor. Vamos ahora a ver un poco cómo funcionaría una estrategia, o qué debemos de ver para una estrategia Value Investing. Bien, pues para continuar con con una inversión en una empresa Value, podemos
hacer una checklist. Una checklist es una serie de preguntas que nos haremos para ver si la empresa pasa nuestro filtro. La checklist podría ser perfectamente esta, que os muestro en pantalla, y que la primera pregunta es, ¿la empresa genera beneficios que aumentan o por lo menos se van manteniendo? Es aquello que vimos en el income statement, en el que veíamos si la empresa, las ventas de lo que producía, al final generaban un beneficio bruto. Si esto lo pasan, ya tenemos un apartado en el que consideramos positivo. ¿Los activos superan con creces a los pasivos? Era aquello que vimos de los activos corrientes, activos no corrientes, pasivos no corrientes, y la resta de unos a otros nos daba el equity. Si ese equity queda dinero, será algo positivo para la empresa. Por lo tanto, tendremos otro apartado positivo. ¿La empresa tiene flujo de caja positivo? Lo que vimos también. Vimos si al final de pagarlo todo la empresa tiene dinero líquido, eso la hace muy poderosa para las crisis futuras, etcétera, que llegarán sí o sí. Después, otra pregunta que nos podemos hacer, ¿es una empresa líder en su sector? Pues esto es Microsoft, es McDonald's, sí, pues tenemos otro apartado positivo. Todo este conjunto de empresa líder en su sector, con todo esto en positivo, es algo muy, muy poderoso. Tenemos que entender que es algo muy poderoso. Después, ¿qué pregunta nos podemos hacer también? ¿Tiene algún tipo de ventaja sobre las demás empresas que de su sector que la diferencie y le haga muy difícil que le puedan arrebatar su posición? Me gusta mucho hablar del ejemplo de Ferrari. Ferrari está posicionada en el sector del lujo, aparte del automóvil, está posicionada en el sector del lujo. Pueden salir otro tipo de coches que también tienen su apartado y están también en el sector del lujo, etcétera. Pero Ferrari siempre tiene aquel nombre que la reconoce y que cualquier persona que tiene la posibilidad de comprarse un coche de esa gama, pues le gusta Ferrari. O sea, es muy complicado, por no decir imposible, que le arrebaten su posición a una empresa con ese renombre. Buscar eso también es bastante interesante. Después, la pregunta es, si esta empresa se encuentra en un momento de descuento, o sea, si por el motivo que sea y sin que sus fundamentales hayan cambiado, estén descendiendo de manera continua, podemos entender que tengan un trimestre malo, un año malo, etcétera. Además, se busca el motivo por el que pueda ser. Por ejemplo, una pandemia, pues seguramente Ferrari, pues igual ha notado que se han vendido menos coches debido a que ha habido pues, el problema este en el 2020. Eso se puede entender si vemos que hay un descenso, pero los otros años han sido buenos y la empresa empieza a recuperar tranquilamente, pues no hay ningún problema. Entonces, ¿qué deberemos de buscar? Que esa empresa se encuentre en un momento en el que el mercado no le está reconociendo como se merece. Esto lo podemos ver por el ratio PI o PI ratio, ¿vale? Que no es, esto realmente lo que nos indica es cuántas veces se está pagando el beneficio neto de una empresa determinada al comprar la acción. Entonces, mientras menos sea el PI, el número del PI, entendemos que más barata está. ¿Cómo lo podremos saber? Bueno, esto se puede encontrar en cualquier página de estas de internet, Yahoo, Finance, Investing, Morningstar, etcétera. Nosotros deberemos de comparar este PI ratio con el de su sector, con el de empresas de su sector. Si se encuentra más barato que el de esas empresas o un número inferior al de esas empresas, un PI, por ejemplo, del 15% y su sector está al 20%, pues entenderemos que en ese momento esta empresa se encuentra devaluada por el mercado. Puede ser una oportunidad de inversión. Si también lo podemos comparar con sus propios PIs de meses o años anteriores. Si vemos que durante los últimos 5 años su PI ratio ha salido del 25
y en ese momento esa empresa que nos gusta, que pasa nuestros filtros, etcétera, se encuentra un PI del 17, pues entenderemos que en ese momento se encuentra en un buen momento para invertir en ella. Otro punto también a tener en cuenta es si su equipo directivo destaca especialmente por algo. El caso de Apple era muy claro cuando su fundador estaba dentro dirigiendo la empresa. También es bastante importante que el fundador, o me gusta mucho cuando el fundador de la empresa sigue siendo el CEO de la empresa, o si ya se ha retirado, el CEO que viene es muy continuista, etcétera. Esto es bastante importante, me gusta mirarlo, y esta podría ser una checklist en la que podríais tener vosotros digamos, una hoja de ruta donde guiaros. Ahora vamos a ver un gráfico de la empresa para ver puntos de compra, ¿vale? Bien, nos encontramos en el gráfico de la empresa Salesforce. Es la empresa que hemos estado viendo sus fundamentales anteriormente. Y llegado el punto en el que esos fundamentales nos gustan, que la checklist es pasada con éxito por parte de la empresa y estamos pensando en invertir, lo que necesitamos es un plan estratégico para saber qué hacer, sobre todo si vienen mal dadas, ya que seguramente en algún momento vendrán y es muy importante tener ese plan. Entonces, a partir de ahí nos iríamos al un poco de análisis técnico, un mínimo de análisis técnico. Sí que es cierto que fundamentalmente no hace falta mucho, pero simplemente un mínimo. Y aquí nos encontramos en una temporalidad diaria. O sea, cada vela de estas, cada vela japonesa, representa un día. Lo primero que podemos ver es que su máximo histórico o el precio de su máximo histórico llegó a casi los $284. Nosotros en este punto normalmente el 95% de las veces no compraríamos, a no ser que esperáramos que la empresa realmente continuara hacia arriba y no quisiéramos perdernos esa subida. Pero normalmente en máximos históricos el futuro es muy oscuro, no tenemos ninguna referencia y siempre esperaríamos ese tipo de descuentos, sobre todo en el sistema value, que es el que estamos enseñando aquí. Por lo tanto, veríamos este punto como máximo histórico. A partir de ahí, en el punto que tenemos marcado, punto número 1, hay un 25% de descuento o de margen de seguridad de su máximo histórico. En el caso, por ejemplo, de nosotros intentar invertir o pensar en invertir, por ejemplo, una cifra de $2.000, 2.000 euros en esta empresa, aquí haríamos nuestra primera aportación. No haríamos la aportación completa porque realmente no sabemos qué va a pasar con el precio. Si de aquí va a salir disparada hacia arriba o de aquí va a continuar hacia abajo. Por lo tanto, haríamos una primera aportación. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es el margen del 25%, que ese margen ya nos gusta, pero no sabemos qué va a pasar. Por lo tanto, primera aportación de X dinero. Vamos a poner $2.000, vamos a poner $500 de aportación en una primera entrada. Cuando vemos que la empresa no hace el movimiento que a lo mejor nosotros esperábamos, que es continuar hacia arriba, sino que se pone o entra en este pequeño rango, en el momento en el que vuelve a tocar el punto, volveríamos a hacer otra aportación de $500 más, algo proporcional también. En el caso de que siguiese cayendo y cayera al 30, al 35% aquí a nuestro punto número 3, haríamos otra aportación de $500 más. Por lo tanto, tendríamos $1.500. Si por cambio nunca llegara al número 3, como está sucediendo ahora, nuestra siguiente aportación sería en una rotura de alguna de nuestras líneas de tendencia. Por ejemplo, en el número 4, una vez hemos podido tirar una de estas líneas de tendencia, que es bueno, relativamente sencillo hacerlo así a grosso modo, pero cuando viésemos que se rompe una de estas líneas de tendencia, haríamos una siguiente aportación, porque aquí el precio nos está confirmando que está saliendo de este rango y que posiblemente se esté acabando, si más no, esta bajada, este rally prácticamente que se había formado aquí. Sí que es cierto que continúa habiendo esta línea de tendencia en la cual seguramente si nos quedase más capital y nos confirmase una siguiente rotura aquí,
volveríamos a entrar en este punto. Y esta sería una forma en la que nosotros invertiríamos en este tipo de empresas. Si esta empresa continuara con sus fundamentales de manera sólida, no hubiese cambiado nada en ella, nos siguiese gustando, pero por el motivo que fuese, pues continuara bajando, continuaríamos haciendo esas aportaciones hasta invertir el total de nuestro capital porcentaje por porcentaje. En el caso del 35, en el caso de quizá el 50, etcétera. Y a partir de ahí, pues sí que esperar ya una recuperación de la empresa, etcétera. Insisto en que ya habríamos analizado fundamentalmente que esta empresa nos gusta, que confiamos en ella y demás. Sin más, esta es la clase con su análisis fundamental y su análisis técnico o plan de entrada en una acción que os queríamos enseñar. Y nada, simplemente iremos con el futuro vídeo a la siguiente clase. Gracias y que tengáis un buen día.